¿Qué tal, Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press? Una periodista latina que, bueno, ha tenido una trayectoria muy importante, no solamente en el habla hispana, sino en la comunidad latina de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el fenómeno Donald Trump cuando todavía no se cumple un mes de su mandato en los Estados Unidos y toda esta situación que se está viviendo actualmente? Bueno, al menos los hispanos, los latinoamericanos, mexicanos que estamos en Estados Unidos, que radicamos allá, vemos una situación complicada para Donald Trump. No está tan fácil para él. Vemos que en una semana, la primera semana de su gobierno, él generó muchas situaciones que hubieran sido de alarma para en otros momentos, en otras administraciones. Por ejemplo, salirse de la Casa Blanca sin avisar, salirse con su hija y sin una protección. Todos esos mensajes que ha dado de amenazantes hacia México, todo eso ha generado inquietud, ha generado temor incluso, pero también desde dentro de Estados Unidos se ve como un presidente que quizá no termine, porque por un lado está moviendo a las mismas comunidades estadounidenses de diferentes descendencias, de diferentes orígenes, comunidades afroamericanas, comunidades hispanas, comunidades sajonas, que están reaccionando al menos en la reivindicación de los derechos, en que se respete, que se garantice los derechos básicos de la primera enmienda, que son religión, expresión, derecho a la información, derecho a la asociación, derechos que desde Trump está lanzando el mensaje que deben suspenderse por lo menos o regularse con más restricciones. Entonces, creo que en ese sentido hay una voz fuerte que se está alzando contra Trump y que esa voz viene desde el mismo pueblo, desde las mismas comunidades, ya no solamente de la élite del poder, la élite del establishment. Otro punto es que de la gente los funcionarios que han sido designados por el mismo Donald Trump están ya reaccionando hacia él, poniendo una línea, ¿no? Poniendo un alto. Simplemente el alto funcionario de la Suprema Corte de Justicia que acaba de ser designado por Trump, lo que él mismo está diciendo es que él no va a ser gobernado por Trump. La Suprema Corte tendrá su propia opinión con respecto al Ejecutivo. Lo que se trata es de mantener la separación de poderes, algo que desde México pues no se ha podido mantener. Eso es lo que ha afectado el Estado de Derecho. Entonces, en Estados Unidos al menos se busca eso, se busca mantener el Estado de Derecho y ese equilibrio de poderes. Bueno, hay antecedentes de mandatarios que por su falta de capacidad mental, ausencia de salud mental para gobernar, han sido destituidos, como el caso de Abdalá Bucaram en Ecuador, y en algunas otras partes del globo terráqueo pues hemos visto situaciones de la revocación del mandato. ¿Podría darse aquí en Estados Unidos algo similar? Sí, se está estudiando la posibilidad se le llama de un impeachment, la destitución del presidente cuando no por una parte, no por la cuestión mental, aunque ya también hay una voz colectiva en el que se habla de que él no está mentalmente capacitado para gobernar un país como Estados Unidos. Sin embargo, hay otra parte que es una voz colectiva que pone el dedo en la legalidad, en las acciones legales que estén orientadas a preservar el interés público, el interés de toda la nación, y en ese sentido se le han señalado varios artículos de la Constitución que él está poniendo en la raya, violando, porque en este caso, por ejemplo, él preserva su interés particular o el interés de sus negocios, como el de su propia hija, por encima de los intereses colectivos de la nación estadounidense. Eso son situaciones que se están estudiando, se están viendo para ya legalmente poder poner
una demanda para destituirlo como presidente. Que se vaya a dar, que vaya a tener éxito su destitución, no lo sabemos todavía, pero el hecho ya que se esté estudiando esa posibilidad con seriedad desde diferentes instancias gubernamentales es un hecho histórico. Es algo un hecho histórico por el tiempo que lleva en el poder, que es algo que no se había visto en la historia de los presidentes de Estados Unidos. En un país como Estados Unidos, donde teóricamente uno de sus principios fundamentales es la libertad, y en un mundo donde cada vez las fronteras son algo totalmente y absolutamente relativo, la intención de Donald Trump de construir un muro y los aranceles que está aplicando en un supuesto proteccionismo a la economía de los Estados Unidos, estamos viendo y observando, según unos analistas, que contrario a lo que él afirma, causará un daño muy fuerte hacia su propio pueblo. ¿Esto cómo lo ven en los Estados Unidos? Hay una parte también que lo ve, incluso representantes. Hay un senador de Texas que es del Partido Republicano, que incluso ha levantado la voz en contra de Trump, porque el estado de Texas, igual que el de Arizona, igual que el de California sobre todo, pues viven del consumo de los mexicanos, no de los mexicanos que están dentro de Estados Unidos, sino los mexicanos que viven en la frontera, ciudadanos fronterizos, mexicanos fronterizos, que van y consumen del lado estadounidense. Esas son las economías, estas economías fronterizas están sostenidas por el consumo mexicano, porque buscan calidad, porque buscan precio, porque buscan productos que no fácilmente llegan a la frontera con esa variedad o con esa calidad. Entonces, este senador lo que ponía también en la palestra pública es que el muro va a afectar la economía de Estados Unidos, porque nuestros principales clientes, decía él, son los mexicanos que vienen en la frontera o los que vienen del interior de la República a hacer el consumo mexicano. Un muro va a afectar en ese sentido. No solamente está orientado a poner un alto a la migración mexicana, a la migración centroamericana, también un alto al consumo, a los consumidores mexicanos, clientes de Estados Unidos. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que incluso despertó la crítica de Meryl Streep, una reconocida actriz ganadora del Oscar, es la burla del presidente de los Estados Unidos a un periodista que tiene cierta discapacidad. La burla que hace de esta persona, pues sienta un precedente bastante lamentable. ¿Qué opinas tú al respecto, Guadalupe? Bueno, precisamente por esas acciones que ha tenido, esas actitudes en público que ha tenido Donald Trump, es precisamente la destitución viene basada en eso, porque lo que él está haciendo no solamente contra un periodista, no se trata solo de un periodista que tiene una capacidad diferente o una discapacidad física, sino está hablando, es un atentado contra la libertad de expresión, es una discriminación, y nuestra primera enmienda en Estados Unidos está basada en la no discriminación. La Constitución está basada en la no discriminación, y aquí él está dando un ejemplo de todo lo contrario, que es lo mismo que está haciendo con las mujeres, sus expresiones frente a las mujeres, e incluso las discusiones que ha tenido con su propia esposa Melania y su propia hija Ivanka, los comentarios que ha hecho desde su punto de vista halagadores, pero que son una clara discriminación hacia la mujer, es lo que está generando tanto enojo, tanta indignación por los grupos feministas, por los grupos de personas con discapacidades o con capacidades diferentes, que esta actitud del presidente está dando un ejemplo de lo que no debe de ser un presidente. Está dividiendo al país, es un presidente que promueve la discriminación, cuando la discriminación, generar una constitución que garantice la no discriminación, ha costado muchas vidas y es una historia larga en Estados Unidos. A propósito de la discriminación y el racismo y la misoginia de Donald Trump, hay unas fotos que han dado también la vuelta al mundo donde se le asocia con antecedentes familiares al Ku Klux Klan. ¿Qué sabes al respecto? ¿Es algo cierto o es algo más de lo que se ha manejado en relación con él?
Bueno, no lo sé de cierto, el vínculo familiar no lo tengo claro, pero sí sé, por ejemplo, que él designó a un funcionario, a un alto funcionario de su gabinete, que en los años 70, decía, a principios de los 80, él decía que era más grave fumar marihuana que pertenecer al Ku Klux Klan. O sea, comentarios así de esa naturaleza que favorecen la discriminación desde el poder, desde el acto público, es un crimen para Estados Unidos porque están fomentando precisamente esa discriminación en un país donde los crímenes de odio pues no son cosa del pasado, son muy presentes. El sistema electoral de Estados Unidos es para nosotros casi incomprensible, pero es indicativo de que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos evidentemente, pero con la mayoría de los electores en contra. Esto porque algunas delegaciones tienen un valor en número de votos absoluto superior a otro. ¿Cómo se da esta situación que todavía no entendemos nosotros en el mundo latino? Bueno, ellos tampoco lo entienden, ¿eh? También ha sido una situación muy polémica porque pese a que Donald Trump había ganado, todavía lanza su perorata de que ha habido un fraude masivo contra él, y luego se descubre que el sistema electoral, la complejidad del sistema electoral arroja más votos hacia Hillary Clinton y no contra Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump, el colegio electoral lo da como un triunfador. Entonces es una complejidad que todavía, al menos muchos periodistas no entendemos, tampoco entendemos los ciudadanos comunes y corrientes, de decir qué está pasando, cómo Clinton con más votos está siendo desplazada por él, y sin embargo él desde el poder está lanzando este discurso del fraude masivo contra él. Es algo que todavía está en estudio, incluso por ellos mismos. Finalmente, Guadalupe, algo que tú quieras agregar a un mes de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuál sería tu reflexión final? Mira, yo creo que esto es muy importante lo que se está dando en Estados Unidos, y es algo importante que debamos poner atención al mundo. Aquí podría ser un presidente destituido a muy corto plazo, y esa destitución viene también promovida por el pueblo, por los ciudadanos estadounidenses que buscan que se garantice sus derechos más básicos, la no discriminación, por ejemplo, y que se haga valer todas al menos la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que viene siendo estas garantías fundamentales. Yo creo que se está dando una lucha, las mujeres están dando un ejemplo. Primer presidente en la historia de Estados Unidos que es reclamado por su discriminación por las mujeres, por más de 2.500.000 mujeres marchando en diferentes ciudades de Estados Unidos. Todo eso es un ejemplo para el mundo, y sobre todo para los mexicanos, que estamos viviendo una crisis muy pesada, una crisis de gobierno, una crisis de desgobierno, una crisis por toda la corrupción y la impunidad que vive México, por la fractura del Estado de Derecho. Mirar hacia enfrente, mirar qué está pasando con el vecino país, es un ejemplo también para México. Echarle la culpa que todo lo que pasa en México es por culpa de Trump es una ceguera. Es una ceguera, es una falta de inteligencia colectiva. No podemos hacer eso. Lo que pasa en México también es por los mexicanos que están dentro del gobierno, que son corruptos y que están generando estas fracturas al Estado de Derecho. Yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia arriba para aprender. Veamos las cosas que tenemos que aprender, y aprender de las otras comunidades ciudadanas, de las otras comunidades hispanas, de las comunidades afroamericanas que están peleando contra el gobierno, que están peleando contra la corrupción, que están peleando contra la discriminación, contra los crímenes de odio. Nosotros los mexicanos también tenemos que poner atención a eso. Yo no creo en esta unidad de la que habla, unidad a toda costa, como la que estaba hablando, la que pedía una criminal de derechos humanos como Isabel Miranda de Wallace,
y los que la secundaron. No puede haber una unión a toda costa para favorecer a otro criminal de derechos humanos que se llama Enrique Peña Nieto. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos, pero para unirnos tenemos que crear esta unión, saber contra qué nos vamos a unir. El enemigo está en casa, está durmiendo en casa y es el que nos está robando todos los días, desde los gasolinazos hasta la despensa básica. Y de allí recuperar esta dignidad, enfrentarnos para después señalar lo demás, porque México está viviendo una situación muy difícil y no podemos cerrar los ojos y decir el enemigo está afuera. El enemigo puede aplastarnos, el que está afuera puede aplastarnos porque dejamos que nos aplasten adentro. Esa es mi opinión. Guadalupe Lizárraga, directora general de Los Ángeles Press, muchas gracias por la entrevista. Un placer.